Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión de aprendizaje. Esto respetando a los primeros compañeros que se han conectado a la hora exacta. Ya los demás irán conectando. Vamos a empezar primeramente, ¿verdad? ¿Cómo nos fue en la semana? ¿Cómo nos fue con nuestras tareas? De antemano ya por ahí estuve revisando algunas, pero quiero escuchar, ¿verdad? De ustedes, cómo nos fue con nuestras tareas, si pudimos subir nuestras tareas, no pudimos subir a la plataforma, algunos tuvimos algunos detalles al momento de subir nuestras tareas. Empiezo con la maestra Reina. Maestra, la escuchamos. ¿Cómo le fue en la semana? ¿Cómo le fue en sus vacaciones? Hola, ¿qué tal, maestra y compañeros? Pues yo, antes que nada, quiero pedir una disculpa porque el día viernes, que fue nuestra primera sesión, pues no estuve presente por unas cuestiones personales. Sin embargo, pues sí vi la grabación y pues también agradezco sus orientaciones para hacer la tarea. En cuanto a la tarea, pues la verdad que me fue significativo. Desconocía gran parte de todos estos planes o cuestiones políticas para, pues para nuestra tarea. Me llamó la atención, pues cómo se organiza o cómo está organizado el trabajo a nivel, pues prácticamente nacional, y que no solo es en relación a las necesidades de nuestro país, sino atiende también, pues, la globalización, las cuestiones internacionales para poder llegar a, pues, a ciertas metas, a acciones precisas dentro de las cuales, pues, cada uno de nosotros, pues, tiene una función, ¿no? En mi caso, pues, yo soy directora de una secundaria, de una telesecundaria, y pues sí veo que parte de lo que voy haciendo, pues, tiene este gran trasfondo, que es, pues, velar por la educación pues, de los niños, porque es un principio, pues, no solo constitucional, sino, pues, ahora sí que un derecho humano en toda la extensión. Bueno, pues me fue muy interesante. Por otra parte, problemas para subir la tarea en cuanto a la cuestión de la plataforma, solo que sí tuve como que confusión en el horario, porque decía domingo 17 y yo pensé que era, pues, que tenía todo el domingo, y pues resulta que no, era hasta el sábado. Pero bueno, la maestra Carmen, pues, me atendió la petición, y pues ahí no tuve ningún problema. Creo que pues estamos bien, doctora. Eso es todo. No sé si hay algo más que comentar. Gracias, maestra Reina. No, Sí. al contrario. Como bien lo dice usted, los dos documentos que se quedaron de tarea era precisamente para darle énfasis al trabajo que nosotros estamos realizando día con día. Cada uno de nosotros estamos frente a grupos, frente a agentes educativos, a agentes de cambio, y de la misma manera, como bien lo comentaba la maestra, estamos enfrentando un mundo globalizado, un mundo de ciencia, un mundo de tecnología, que constantemente todo está cambiando. Sin embargo, nuestro sistema educativo en algunas escuelas, el proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido de igual manera, no se ha cambiado. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Precisamente que ese proceso de enseñanza-aprendizaje debe de estar alineado de preferencia a las estrategias, a los lineamientos y a los indicadores, principalmente del Plan Nacional de Desarrollo, y también al Plan Sectorial. En conjunto con la Ley General de Educación, los decretos, principalmente el decreto del artículo 3º, que ha dado énfasis a esta nueva educación. Bien, gracias, maestra. Ahora escucho a la maestra Liz. Maestra Liz, si nos puede comentar sobre su tarea que ha ejecutado. Sí, buenas tardes, doctora.
Sí, sobre el documento que que nosotros analizamos, igual ya se lo mandé igual mi resumen ahí en la plataforma. Pues mire, hay muchas acciones, ¿no? Que implementan para la educación, para la inclusión y todo. Y son muy buenas, ¿no? Ya nada más faltan, pues, que se lleven a cabo, ¿no? Que nos den todos los recursos y que cada escuela lo pueda implementar, ¿no? Porque no, muchas carecen a lo mejor con el personal capacitado, con las cosas que se necesitan, ¿no? Aunque implementen muchas acciones, pues, falta de que nosotros podamos, poderlas aplicar. Gracias, maestra Liz, le agradezco mucho. Sí, muy cierto. Le iba a comentar, doctora, que igual ya preparé mi exposición, se la mandé y si hoy me diera tiempo, quisiera de una vez presentarla. Claro que sí, maestra Liz, usted sería la segunda. Ya tengo por ahí la participación de otra compañera. Ok, sí, La gracias, segunda doctora. para que se vaya preparando, maestra Liz. Muy bien. Ahora vamos primeramente con, bueno, el maestro Sergio se acaba de desconectar. Maestro Sergio, ¿sí nos escucha? Creo que el maestro Sergio tiene problemas de conexión. Maestra Paulina. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Si nos puede platicar cómo le fue en su tarea. Pues bueno, me pareció bastante interesante lo que nos envió, porque cuando lo vi de primera mano me imaginé que era enfocado a la educación básica y me doy cuenta que no, que abarca educación en general. Entonces yo estoy a nivel universitario y me di cuenta que sí había antes una marca entre profesorado PTC, que es tiempo completo. Yo estoy por honorarios, entonces yo tengo 25 horas. Y ahorita lo que están proponiendo es que ya seamos incluidos, ¿no? Que no porque tengamos pocas horas nos quieran hacer a un lado, sino es que ya también sea inclusivo. También menciona mucho lo de tutorías, que que pues bueno, también es bastante interesante cómo es que lo tenemos que ir trabajando, ¿no? Con respecto a la tarea, yo no la pude subir, no es porque no la hiciera, sí la hice, pero el problema es que mi computadora, como estoy trabajando con un programa que se llama ProSim, me alentó todo y a veces se me va, se me va la señal, entonces tengo bastantes problemas. Entonces le quiero pedir, por favor, de la manera más atenta, si me puede abrir la asignación ahorita y ahorita mismo se la subo. Gracias, maestra. En cuestión de los compañeros que tuvieron problemas, creo que fueron algunos, ¿verdad? Les mandé por ahí un correo. A los maestros que no les llegó el correo, les pido una disculpa. Terminando la clase, les escribo nuevamente el correo en el grupo que estamos en WhatsApp para que ya no suceda eso. En dado caso de que algunos tengamos situaciones muy parecidas a lo que está sucediendo con la compañera maestra o tengamos situaciones de red o en estas temporadas de tormentas que muchas veces se nos va la luz y no tenemos acceso, ¿verdad?, a la red, les voy a dar mi correo para que directamente al correo me envíen sus tareas. Muy bien, lo que dice la maestra, estos documentos no solamente están centrados en educación básica, sino están centrados en todos los niveles educativos, desde educación inicial hasta nivel doctorado. Son documentos en los cuales nosotros debemos de empaparnos, válgase la redundancia, y de la misma manera tener esos documentos en nuestras oficinas, ¿verdad? Al momento en el cual nosotros vamos a ejecutar nuestra labor docente. Decía la maestra, y es bien cierto, viene la parte de inclusión. Déjenme decirles, maestras, que a partir del 2019, cuando se da el decreto, se da la articulación del artículo 3º, en el año 2019 se pone mayor énfasis a lo referente a educación inclusiva. Se está trabajando muy fuertemente la inclusión en todos los niveles educativos.
Desafortunadamente, en el nivel de universidad, nivel licenciatura, maestrías, especialidades y doctorados, algunos maestros, por desconocimiento de esta política inclusiva, no la están llevando a cabo. Lo que están haciendo, ¿verdad? Estos ejes rectores, principalmente el Plan Sectorial de Educación, que lo trae muy bien marcado, educación, ¿verdad? Inclusiva, diversidad, discriminación, humanismos, son términos que hoy en día los tenemos que trabajar, aunque estemos trabajando en educación superior. A veces creemos que porque yo estoy dando clases a maestros, ¿verdad? O a licenciados, no necesitan esa parte inclusiva y eso es mentira. Entonces, todos los maestros hoy en día debemos de vincularnos a la política inclusiva. Lo decía la maestra y me da mucho gusto que ya la universidad donde ella está laborando contemple parte de lo que es la inclusión laboral. Y no tan solo la inclusión laboral con los agentes educativos, sino la inclusión para todos en las escuelas, empezando la inclusión, maestros, desde la parte del currículo, la parte del agente educativo, el ambiente educativo, la política inclusiva en la propia sociedad, que se vincule todo ello. Pero ¿quién da garantía, quién da pie a esa política? Nosotros los maestros tenemos que conocer de esta política inclusiva, en donde yo les mencionaba que vamos a empezar desde el currículo, es decir, desde los contenidos. Los 3 contenidos que nosotros conocemos, ¿verdad? Que eso lo aprendimos conforme a la práctica o lo hemos aprendido a nivel licenciatura, que es el contenido conceptual, el contenido procedimental y el contenido actitudinal. Desde ese punto de vista, desde esos 3 contenidos debemos de aplicar la inclusión, es decir, verificando, ¿verdad?, cuáles son las actividades que yo voy a aplicar a mis alumnos dependiendo del estilo del aprendizaje. Entonces, es una política que está marcada en el plan sectorial, ¿verdad?, de educación. Sin embargo, algunos de nosotros los desconocemos. Algunos otros ya estamos vinculados a esta nueva política inclusiva. ¿Por qué? Porque hemos recibido algunos talleres, nos han involucrado en algunas conferencias, en algunos cursos, en algunos debates. Sin embargo, hay que leer. Yo los invito que cuando ustedes tengan un rato libre, entren ustedes y descarguen el índice de inclusión. El índice de inclusión es otro documento que está plasmado en lo que es la Ley General de Educación, de cómo debo de preparar el proceso de la enseñanza-aprendizaje y cómo están involucradas las 3 dimensiones, desde la dimensión política, la dimensión social y la dimensión educativa. Esas 3 dimensiones que deben de estar centradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, aunado a ello, ahorita más adelante vamos a centrarnos en algunos puntos muy esenciales de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo vinculado al Programa Sectorial de Educación, y nos vamos a dar cuenta cómo este mismo contiene la Ley General de Educación en primer lugar, en primera instancia, y de la misma manera se deriva lo que es el decreto del artículo 3º, y de la misma manera está vinculado con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahorita más adelante, que toque yo el tema, me voy a dar cuenta cómo es que se ha trabajado este Plan Nacional de Desarrollo, de dónde proviene, quién los ejecutan. Es bien importante, como decían ustedes, ¿verdad?, conocer estos ejes rectores. Si yo conozco estos documentos, yo me voy a plasmar directamente en la parte del proceso enseñanza-aprendizaje de una manera equitativa, de una manera de calidad. Si nosotros nos vinculamos a estos documentos, realmente va a haber una educación de calidad. Ustedes bien saben que últimamente solamente ejecutamos el proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a nuestras experiencias, ¿verdad?, y de acuerdo a lo que nos piden nuestras autoridades.
Sin embargo, hay autoridades o directores o rectores que no están vinculados y que desconocen de estos documentos. Bien, creo que el maestro Jorge tenía una duda. Es sobre lo mismo, maestra, quería participar. Adelante. Sí, sobre la tarea que nos dejó del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial. Yo puedo concluir que la política general de este país, en este momento podríamos encuadrarla en el humanismo, y eso permea al aspecto educativo, concretamente el artículo 3º, y lo que es la nueva escuela mexicana, podría decir que son todos los artículos que están en la Ley General de Educación, o lo que se conoce hoy en día como el trayecto 023. Pero desde mi punto de vista, muy particular, considero que se le da énfasis a ciertos niveles. Por ejemplo, yo trabajo en 2 niveles, el básico y el medio superior. En el nivel básico puedo conocer que se le da más importancia debido a que esta igualdad, calidad, equidad, se trabaja más. Yo no estoy de acuerdo con algunas palabras que están en el artículo 3º. Por ejemplo, la gratuidad de la educación. Dice que la educación media superior es gratuita, cosa que no es cierto. Nosotros pagamos luz eléctrica, pagamos libros, pagamos cuotas, cosa que en educación básica no se paga. Coincido con muchos puntos. En otras ocasiones he analizado 3 o 4 planes de desarrollo debido a que también por cuestiones de estudio nos han pedido analizarlos. Considero que en todos los planes no puedo decir que hay cosas negativas, al contrario, son cosas muy positivas. Y considero que este plan tiene aspectos muy ambiciosos y muy favorables, pero dista mucho de la realidad en ciertos niveles, no digo que en todos los niveles, porque también conozco el aspecto superior y considero que entre más avanzan los niveles, se ha logrado menos con respecto a este humanismo, ¿no? Siento que en el aspecto básico se aplica mucho más. Yo trabajo en educación secundaria y trabajamos muchos en lo que se conoce como los consejos técnicos escolares. Hay lineamientos que nos menciona la SEP de todo eso que se desprende de la nueva escuela mexicana, de la igualdad, de la calidad, y se trabaja constantemente estos rubros. Y en educación media superior, considero que apenas se están trabajando estos aspectos. Se trabajó más con la nueva reforma, se trabaja más con el currículo integral, y sí se trabajan estos aspectos, pero siento que apenas están incorporando. Y en educación superior, sí se trabaja más el aspecto cognitivo, se trabaja un poco más que a nivel posgrado, y considero que a nivel posgrado pues se alejan más, ¿no? Y a nivel posgrado pues ya cada quien es responsable. Ese es mi punto de vista. Gracias, maestro. Fíjense, el maestro mencionó algunos puntos que son bien ciertos. En cuestión de que la educación es gratuita, hay una desventaja, efectivamente. Trabajando con otros grupos de escuelas particulares, los muchachos me hacían la notificación de que ellos no estaban recibiendo las becas que da el gobierno federal, simplemente por estudiar en una escuela particular. Otra de las desventajas y puntos que vienen aquí mismo en el plan sectorial, nos dicen que es una educación para todos, una educación laica, una educación gratuita, una educación humanista. Sin embargo, en la parte de educación superior, este documento solamente se centra y hace énfasis a las normales. No le está dando tanto énfasis a los tecnológicos, a las tecnológicas, ni a las politécnicas. He ahí el meollo del asunto. Normalmente las tecnológicas, los tecnológicos y las politécnicas, como bien lo decía el maestro, se trabaja el modelo cognitivo, porque es un modelo a través de competencias, porque el egresado tiene que desempeñar las competencias en el sector laboral, pero descuidamos la parte de inclusión. Tanto es así que cuando hacemos diagnósticos empresariales, los mismos empresarios nos hacen la observación. El egresado de tal carrera de ingeniería en mantenimiento industrial o de procesos bioelementarios o de ingeniería en desarrollo empresarial
es muy inteligente, tiene la capacidad y tiene la competencia. Sin embargo, hay una deficiencia en él. Y esa deficiencia es la actitud de servir. Como él tiene toda la competencia, ¿verdad? Ese egresado se siente seguro de sí mismo. Sin embargo, no tiene la humildad, no tiene la parte humana. Y al no tener nosotros la humildad y la parte humana, pues lógicamente, ¿verdad? No tenemos la actitud para servir a los demás. Y algunos lo han mencionado. ¿Por qué yo voy a servir a los puestos inferiores o a los subordinados si yo soy el ingeniero? O si yo tengo la maestría en ingeniería. ¿Por qué? Lo que decía el maestro es la razón de ser. Tal vez esté aplicando, ¿verdad? Algunas escuelas, lo menciono tal vez, porque una servidora brinda clases en la Universidad Pedagógica Veracruzana. Y ahorita que estamos haciendo un diagnóstico, en ese diagnóstico a lo que llevamos a los alumnos de maestría, a ejecutar un proyecto de intervención pedagógico y para los de psicología, un proyecto de intervención psicológico utilizando el índice de inclusión, trabajando lo que es la inclusión, la diversidad, la no discriminación. Y efectivamente, hay maestros de educación básica que no lo están llevando a cabo y que desconocen el documento del índice. Fíjense, si no lo estamos trabajando, ¿verdad? En nivel básico, imagínense en los demás niveles. Esto es una desventaja. ¿Por qué? Porque si no los trabajamos en lo que es secundaria, preparatoria, universidad, ¿qué estamos creando? ¿Cómo van a egresar nuestras generaciones? Es por eso que esas mismas generaciones de egresados, hablando de licenciatura, cuando ellos logran incorporarse al mercado laboral y ocupan cargos como directores generales, supervisores, coordinadores, están incitando, o algunos de ellos están incitando a lo que es la corrupción. ¿Por qué vemos nosotros que hay algunos líderes, no voy a mencionar quiénes, ustedes lo saben muy bien, de qué líderes nos estamos enfrentando, quiénes nos están gobernando, cómo nos han gobernado otros líderes? Nos hemos dado cuenta que inconscientemente a lo mejor lo están ejecutando y estamos cayendo en la corrupción. O podemos caer en esa corrupción. ¿Por qué? Porque la educación no está centrada en estas políticas y el compañero maestro lo decía de una forma muy clara. Entonces, este modelo o estas políticas nos incitan que debemos de cambiar nuestra manera de trabajo didáctico. Debemos de cambiar el tipo de planeación que tenemos a una planeación inclusiva. Aquí nos vamos a enfrentar, maestros, a muchos retos con esta política inclusiva. ¿Por qué? Porque hay maestros de educación básica y educación media superior que en su momento me decían, maestra, es que yo no puedo ni conozco cómo hacer mi planeación inclusiva. Al inicio nos cuesta muchísimo, maestros. No es nada fácil. Tener un modelo tradicional a convertirse en un modelo actual en donde, como ustedes lo comentaban, un modelo inclusivo, un modelo humanista es un poquito complicado. Y más complicado para aquellos docentes, aquellos compañeros maestros que trabajan en áreas técnicas, en áreas de ingeniería, en áreas de lógico-matemático, es más complicado. El trabajar en áreas humanistas, como su nombre lo indica, es muy fácil, es factible trabajarlo, pero trabajar en áreas técnicas es un poquito más complicado. Bien, maestra Ilenia, ¿usted quería opinar? Sí, respecto, bueno, obviamente a lo que estamos realizando en el análisis del plan, es importante, como lo estábamos recalcando nosotros, que pues a la hora de que nosotros vamos viendo la realidad de los hechos, ¿no? Una cosa es lo que se planea, ¿no? La utopía que en algunos momentos en el discurso político sigue existiendo,
¿no? En la definición de los ejes, en los objetivos, en las estrategias, etcétera. Yo creo que mucho del no acercarnos a la lectura de los programas de desarrollo, los programas sectoriales, ahorita, por ejemplo, en el cambio de la estructura, se supone, del nuevo plan de la escuela mexicana, ha sido que hemos ido un poco desilusionándonos en esta parte de que solamente nos vamos otra vez a los sueños, ¿no? A lo que simplemente se planea bajo una circunstancia en cuestión, como dice, ¿no? O sea, en base y en justificación de la Constitución Política, ¿no? De la Ley General de Educación, inclusive la Ley General pues de los maestros, ¿no? Del sistema, ¿no? Y los reglamentos, etcétera. Entonces, ahí es cuando chocamos los que estamos en la realidad con los alumnos, con las necesidades de nuestros contextos, de los diferentes contextos, porque, bueno, ahí nos enfrentamos a la diversidad cultural que México tiene, ¿no? Y que entonces, para aquí en el Plan Nacional de Desarrollo, pues, que nos establece estos ejes, y por ahí dice, define o algo así sobre los principios, ¿no? Y bueno, siempre el que más nos están subrayando ahorita es el que nadie se quede afuera, pero siempre vamos al margen o nos limitan, también vemos esas limitaciones que se tienen entre el maestro con sus alumnos en lo que se puede hacer, por lo que también usted comentaba en cuestión de los supervisores, de los directores y demás, y los diferentes, yo otra vez refiero mucho a los diferentes contextos. Entonces, nos vamos a, bueno, yo me quedaba ahorita con lo que ustedes comentaban en cuestión de los universitarios. Yo también trabajo a nivel superior y en el nivel básico ahorita, en donde nos estamos enfrentando a realidades generacionales, las actitudes, los valores, los principios que obviamente damos desde casa, desde que nos enfrentamos, por ejemplo, con padres de familia que son jóvenes, ¿no? Ya desde ahí vemos la inmadurez, por ejemplo, de que todavía no termina de crecer y ya es un padre, ¿ok? Y ya se está enfrentando a que esos chicos ya tienen que llevar a sus niños a la escuela. Y pues obviamente sabemos que por etapas de desarrollo, como lo describía Piaget, estamos ubicándonos luego, bueno, a mí me pasa, ¿no? Yo veo padres de familia jóvenes y inmediatamente puedo identificar qué situaciones, tanto positivas como negativas, va a enfrentar el alumno que yo estoy recibiendo por tener un padre joven, ¿no? O porque los abuelos son los que están criando a otra generación. Y entonces ahí viene un montón de circunstancias con las que estamos chocando ahorita, que es lo que está diciendo el maestro Sergio y lo que está usted también mencionando, en que nos estamos enfrentando a diferentes perspectivas o paradigmas en que nosotros como maestros pues estuvimos formados, ¿no? Para enseñar, para tener un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en, bueno, en procesos, en teorías, en estrategias y demás, y que ahorita estamos chocando y nos estamos dando de topes, porque una parte es lo que nos está rigiendo, los programas, ¿no? Los planes, el currículum, y otra cosa es lo que me está diciendo la realidad de los hechos a lo que nos estamos enfrentando en los diferentes contextos. Y también otra parte, la educación inclusiva en cuestión de género, de perspectivas, de visiones, inclusive del plan de trabajo, por ejemplo, los que estamos también involucrados en el sector, en el nivel universitario, bueno, ya hay alumnos que, pues, en algunos ya trabajan por necesidad, por compromisos, o sea, hay muchísimas formas de ver la vida, ¿no? Y que ahora no podemos generalizar como en algún momento antes se podía hacer, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, nosotros, a mí me llamaba mucho la atención en algún momento
cuando se daba lo de los emos, ¿no? Esa era una moda, o no sé si por aquí hay algún maestro que estuvo en esa época. A mí me tocó estar en la universidad como asesora, y entonces había 2 o 3 chicos que pues eran emos, ¿no? Y entonces había maestras pues más grandes que nosotras, que venían de otras generaciones y chocaban, ¿no? Chocaban por esa perspectiva de vida y decían, pero es que ¿cómo te vas a presentar tú, no? Inclusive con un tatuaje, o ¿cómo te vas a presentar tú así vestido todo de negro y con los cabellos aquí al frente? O sea, somos ejemplo, etcétera, a nivel básico, ¿no? Y entonces yo creo que esto nos estamos enfrentando ahorita. Yo siento que a nosotros nos está pasando estos paradigmas, de las nuevas generaciones, ¿no? Lo generacional. Entonces, bueno, ya quiero cortar mi participación. Gracias, maestra. Muy buena observación y es bien cierto, ¿verdad? Yo les mencionaba que este análisis también se trabajó con otros grupos y los mismos comentarios que ahorita estamos trabajando en su momento se trabajaron. Y recuerdo que una maestra me dijo, maestra, los documentos están muy bien elaborados, pero para que realmente se lleve una educación y se alcancen las estrategias y los lineamientos, pues vamos con mucha lentitud. La verdad, durante estos 6 años no creemos que alcancemos esas formas de trabajo que están plasmadas ahí, ¿verdad? Sin embargo, pues, perdón, nada más que es que los alumnos de escuelas particulares sí pueden ingresar o sí pueden adquirir una beca de gobierno. Está en cuestión de bienestar, por aquí tengo el link. Y sí lo voy a compartir para que lo puedan compartir con sus alumnos, porque se tienen que inscribir de manera general, les doy la información, se tienen que inscribir, tienen que estar en el primer semestre, no pueden estar a lo mejor becados por medio de la institución, pero sí pueden permanecer en el primer semestre inscritos, y de ahí, cuando sale la convocatoria de Benito Juárez, la escuela tiene que hacerles una constancia de que están inscritos en esa escuela en tal semestre. Y sí se puede, aunque sean de escuelas particulares, obviamente con un buen promedio. Gracias, maestra, por su aportación. Lo vamos a tener en cuenta porque yo tenía entendido que no se podía, pero ahorita ya la maestra nos aclaró. Muy amable. Y bueno, la presente diapositiva, ¿verdad?, nos dice a grandes rasgos lo que nosotros ahorita estamos comentando. Para que el sistema educativo cumpla día con día la función de garantizar y que se brinde una educación de calidad para las nuevas generaciones, ¿verdad?, pues precisamente tiene que ver en conjunto esas acciones para sostener las escuelas. Esas acciones, ¿verdad?, que van a coadyuvar al trabajo docente, al trabajo de los estudiantes, y de la misma manera contar con los recursos necesarios para que el aprendizaje se haga efectivo. Ya lo decían ustedes, ya lo explicaban, ¿verdad?, con otras palabras, y efectivamente existen algunas instituciones educativas que desafortunadamente, por el contexto en el cual se están encontrando, pues no cuentan con esos recursos, ¿verdad? De la misma manera, no contamos con la infraestructura adecuada para brindar una educación inclusiva, salvo las escuelas, ¿verdad?, que están en la ciudad o en la metrópoli. Son instituciones ya más actualizadas con otro tipo de infraestructuras, pero va a haber instituciones de acuerdo al contexto. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aplicar ese granito de arena. Lo decía la compañera maestra, es que a veces, ¿verdad?, es cuestión también de lectura. Ahorita lo decía el compañero cuando participó, en cómo cada uno de esos documentos están vinculados, y en resumen, qué bueno, ¿verdad?, que lo identificó y lo interpretó de esta manera. En resumen, el plan sectorial de educación se encuentra en el documento de la nueva escuela mexicana, que ahí vienen los indicadores y vienen efectivamente las variables en las cuales nosotros tenemos que trabajar. Bien, las escuelas, los estudiantes, los docentes y los directivos, ¿verdad?, de cada uno de los estados,
pues están cumpliendo con un propósito, y ese propósito en los cuales nosotros tenemos que cumplir, pues es mejorar nuestras prácticas educativas. ¿Cómo las vamos a mejorar? Las vamos a ir mejorando precisamente, en primer lugar, conociendo estos documentos rectores. En segundo lugar, realizando la gestión, ¿verdad?, desde nuestros centros de trabajo en cuestión con las secretarías de educación de cada estado, dependiendo donde nosotros nos encontremos, ¿verdad?, para que se logre constituir una política educativa. Sin embargo, como ustedes bien lo saben, ¿verdad?, nuestro trabajo a veces es respaldado por los alumnos. Sin embargo, como bien lo decía la compañera maestra, quien no nos respalda y quienes no nos ayudan son los padres de familia. Por ciertas circunstancias, puede involucrarse la edad, puede involucrarse la situación económica, el nivel de escolaridad. Ahorita que estamos en una sociedad moderna, enfrentándonos a padres y madres jóvenes que hacen cotidianamente uso de las tecnologías y que están descuidando parte de esa educación de sus hijos. Y eso es una de las desventajas, el por qué no se dé una mejora o se dé prácticas de calidad, porque recordemos que para que exista una educación de calidad debe de existir la participación de todos los agentes educativos, la participación del alumno, la participación del padre de familia, incluso participación de algunos agentes de gobierno, como lo es el agente municipal, como lo es el presidente municipal, para que realmente se den esta mejoría en las prácticas pedagógicas o en la parte inclusiva. Bien, en el marco de esta investigación, ¿verdad? Se define la política educativa en dos sentidos. En el primer sentido, ¿verdad?, hablamos de los bienes, hablamos de los servicios, ¿verdad?, con que cuentan nuestras instituciones, esa transferencia que se ejecuta a través del Estado. Claro está, para aquellos centros educativos o aquellos centros escolares que tienen prioridad. Aquellos centros escolares, ¿verdad?, que están en desventaja, pues lógicamente no se cumple esa política educativa en primer lugar, ¿verdad? Normalmente se debe de cumplir porque el Estado debe de responder para garantizar el derecho de la educación a las niñas, a los niños y a los adolescentes, hablando en lo que es educación básica. Y esto está centrado dentro de lo que es el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en conjunto con la Ley General de Educación. Y está plasmado, ¿verdad? Y creo que cada uno de nosotros lo sabemos muy bien, y ahorita que tuvimos la oportunidad de ejecutar nuestras tareas, también visualizamos que se encuentra vinculado con la Constitución y está vinculado con la Ley General de Educación. En segundo lugar, esta política educativa se vincula o alude a la capacidad que tienen los gobiernos de cada estado para sostener este tipo de educación. Esto es, elaborar estrategias direccionadas, ¿verdad?, al logro de los objetivos propuestos de la Ley General de Educación, ¿verdad?, de cada uno de los estados, y también aunado al decreto del artículo 3. Vemos que en algunos estados, desafortunadamente, los gobiernos no le dan cavidad, no le dan prioridad a este segundo punto, precisamente en la educación. Lo vemos, ustedes lo saben, lo han observado desde sus centros de trabajo, y ahorita una de las opiniones, ¿verdad?, es la falta de infraestructura adecuada para que se dé una educación a distancia. Porque también, si ustedes se dieron cuenta, dentro de lo que es el programa sectorial, dentro de lo que es el documento de la nueva escuela mexicana, también nos habla de una educación, de una política tecnológica
para que se lleve esta educación tecnológica, desafortunadamente no estamos preparados, no tenemos la infraestructura adecuada. Nuestros maestros, todavía existen algunos que no conocen el aprendizaje a través de la gamificación. Esto quiere decir que algunos de nuestros maestros no conocen plataformas virtuales que permitan mejorar el proceso de la enseñanza-aprendizaje y que se visualice, que se brinde una educación a distancia. Desafortunadamente no contamos. Hay escuelas o contextos marginados que no contamos con red, no tenemos internet. Entonces está plasmado en el documento. Pero la triste realidad es que los maestros pueden tener el conocimiento, pueden recibir capacitaciones, pero si no tienen la infraestructura adecuada, pues estamos muy lejos de cumplir estos objetivos. Y aquí me lo está diciendo, en segundo lugar, la política, ¿verdad? Depende de la capacidad de los gobiernos. Entonces, hay algunos estados, ustedes sabrán, ¿verdad? En este momento si nuestro estado cumple o no cumple. Ustedes hagan un análisis, no me lo digan, ustedes ya lo saben cómo estamos a nivel estado, cómo está nuestra educación a nivel estado. Hablando de educación superior, hace unos 3 años, en un diagnóstico que se realizó con el sector empresarial, una de las observaciones que hacían hacia las universidades, cualquier tipo de universidad, puede ser normal, puede ser particular, tecnológica, politécnica, incluso la UNAM, el Politécnico, nos hacían la observación los empresarios que el tipo de educación que se está recibiendo no logra alcanzar los parámetros a nivel estatal ni a nivel nacional, porque cuando los muchachos egresan no son competitivos en el sector. Entonces, ahí está una necesidad urgente que debemos de resolver. Y tanto es así, ahorita que la maestra mencionó en cuestión de la lectura, que nosotros mismos los maestros no propiciamos esa lectura. La lectura va vinculada al proceso de investigación científica. Y a nosotros los maestros nos cuesta mucho realizar investigaciones científicas. Y ustedes bien lo saben, en el grado en el cual nosotros estamos. Esto se ha detectado gracias a ese diagnóstico que se ejecutó en conjunto con el sector empresarial. Eso lo dijeron en un diagnóstico, pero también confirmé con el grado, ¿verdad?, de maestros en otro estado, no es en el estado de Veracruz, es en el estado de Puebla, que al momento en el cual nosotros impartimos la materia de taller de investigación científica a los maestros que están en los últimos semestres de maestría, no saben ejecutar una redacción, o se les encarga que ejecuten una cita textual, que ejecuten referencias, y desafortunadamente no sabemos. ¿Y por qué no sabemos? Lo decía la maestra Ilenia, lo decía bien claro. La lectura, a veces no estamos acostumbrados a llevar esa lectura, pero en una lectura simple como de educación básica, sino en la lectura ya a nivel de investigación. Entonces, si nosotros tenemos esas lagunas, si nosotros tenemos esas deficiencias, ¿verdad?, tenemos nosotros que actualizarnos. Hay muchísimos cursos, hay diplomados en la parte de investigación científica. Hoy en día, el CONACYT, y ustedes lo saben, en el 2019-2020, era un dilema que existía en algunas escuelas de gobierno porque habían recortado el apoyo del CONACYT. Entonces, si nuestros gobiernos están recortando esos apoyos, pues lógicamente, ¿verdad?, están haciendo una sociedad del montón. ¿Por qué? Porque al no haber estudios de investigación, pues lógicamente nuestro estado, nuestro país no es competente, ¿verdad?, en conjunto o en vinculación o en comparación más bien con otros países. No somos competentes en la parte de investigación científica. Y ustedes se dieron cuenta que durante la pandemia todo el pueblo mexicano sufría porque no existían vacunas.
Las vacunas, lógicamente, es un proceso de investigación científica, un proceso experimental que se lleva su tiempo. Sin embargo, ninguna institución de México al inicio estaba preparada para sacar una vacuna. Después, con el paso, ¿verdad?, de algunos meses, participó la UNAM y el Politécnico. Incluso hoy en nuestros días, hace 2 meses, sacaron a la luz, válgase la redundancia, la vacuna llamada Patria, aquí en nuestro estado, pero se tardó muchísimo. ¿Qué fue lo que hizo nuestro país? Ustedes lo saben. Las vacunas las trajeron de otros países. Yo les ponía la comparación a otros chicos de otras maestrías, a otros compañeros maestros que estamos mal en la parte de investigación. Yo las incito a ustedes, hablando de política, yo las incito que como docentes, no importa en el nivel en el cual tú estás, puede ser primaria, puede ser secundaria, preparatoria, si estás en universidad mucho mejor, ¿verdad? Trabajen mucho con sus alumnos la parte de investigación científica. Si nosotros trabajamos desde educación básica, cuando el alumno logre llegar a lo que es la licenciatura y la maestría, en esos niveles ya no se les va a dificultar ejecutar la investigación para su tesis. Lo vemos cuando damos seminario de tesis. Yo he sido afortunada porque me han seleccionado tanto en la Universidad Pedagógica Veracruzana como en otras universidades en Puebla para impartir seminario de tesis. Y me he dado cuenta que cuando decimos, es que te toca el módulo de seminario de tesis, o te corresponde para el siguiente sábado la experiencia formativa en tesis 1, tesis 2, los mismos maestros los veo temerosos, los veo con miedo, los veo nerviosos. Les hablamos del capítulo 1 y empiezan a estresarse y te empiezan a llamar y el teléfono te está sonando cada ratito, maestra, capítulo 1, apartado 1.1, 1.2. No le entendí muy bien a su explicación y empezamos con las interrogaciones. Esto es por la propia naturaleza del conocimiento que nosotros tenemos y no es culpa del alumno, no es culpa del maestro de universidad o el maestro que está impartiendo maestría. Este es un caso especial que se viene arrastrando, maestros, desde educación primaria, en donde no incitamos a que nuestros alumnos investiguen por su propia cuenta. No encargamos tareas en donde hagamos que el alumno se equivoque. Una de las desventajas o uno de los errores que hemos cometido recientemente como maestros es que si yo soy un maestro metódico, enseño a mis alumnos procedimientos y enseño a lo mejor capítulo 1 o paso número 1 y les voy explicando. No damos garantía a que nuestro alumno reflexione, analice, trabaje de forma autodidáctica. Hay que dejar que el alumno se equivoque. Yo tenía un maestro, lo recuerdo muy bien en el doctorado, que él nos hacía preguntas y en esas preguntas dábamos la respuesta correcta. Y él nos decía, eso no es cierto. En el paso de los minutos, el maestro me decía, lo que tú me estás diciendo es correcto. Sin embargo, eres muy insegura, eres muy inseguro. Lo mismo le está pasando a nuestros alumnos. Hay que enseñarles, ¿verdad? Hay que retarlos, por así decirlos, de forma muy dinámica, en donde el alumno al momento esté analizando la interrogación y él analice que él tiene la verdad, que está diciendo la verdad. Hay que enseñarlos a la investigación. Fíjense que se los comento esto aunado a lo que está sucediendo ahorita con la educación y aunado al análisis que hicimos. ¿Por qué? Porque los indicadores para entrar a CONACYT bajaron. Entonces, para los maestros que ahorita quieren estudiar una maestría a través de CONACYT, un doctorado a través de CONACYT, pues algunos ya no pudieron entrar. ¿Qué nos lleva todo esto? A que nosotros tenemos que estudiar en las escuelas particulares, ¿verdad? Una maestría, un doctorado, pero estás desembolsando, estás invirtiendo. Entonces, lo decía el maestro Sergio, ¿dónde está la educación de calidad? ¿Dónde está la educación de forma gratuita? Otro punto que está muy centrado en estos documentos, nos habla que el maestro debe de estar preparado, debe de estar actualizado y te habla de una profesionalización docente. ¿Y saben quiénes son los únicos que reciben esos cursos, esas capacitaciones?
y ustedes lo saben muy bien, los maestros que trabajan en particulares no lo reciben. Entonces, ¿cómo te vas a capacitar? ¿Cómo te vas a actualizar? Pues tienes que desembolsar para poderte capacitar y estar al día y a la vanguardia. Entonces, aquí parte del documento, tanto de la Ley General de Educación, parte del documento de la nueva escuela mexicana, algunos líderes que están en la Secretaría de Educación, ¿verdad? Pública, lo decía la maestra Ilenia, falta que hagan un análisis más profundo, faltan diagnósticos, como nos decía, viene centrado que el Plan Nacional de Desarrollo es un documento en el que el gobierno de México ejecuta consultas, y esas consultas, ¿verdad?, son ejecutadas principalmente para realizar esas políticas, para que se cumplan y para resolver las necesidades pertinentes que tenemos como pueblo, como Estado o como país. Sin embargo, pues no las llevamos a cabo, ¿verdad? Nos está perjudicando. Entonces, hay que analizar, ¿verdad? No recuerdo si se los decía yo a ustedes, que muchas veces nuestros líderes que están frente a la Secretaría de Educación Pública, frente a las Secretarías de Educación de Veracruz, no tienen el liderazgo, no tienen las competencias y el conocimiento necesario, ¿verdad?, para dar lectura nuevamente a estos documentos y visualizar a través de diagnósticos situacionales con los maestros de zonas marginadas si realmente el documento es compatible con las necesidades de nuestros sectores, ¿verdad? Entonces, nos falta trabajar más de fondo esa parte. Sí, adelante, maestra Ilenia. Sí, maestra, yo creo que eso es muy importante que nosotros como docentes, por ejemplo, ahorita nosotros que estamos siguiendo nuestra formación profesional, ¿no? Que estamos en la maestría, que estamos en el doctorado y demás, vemos ahí el interés, ¿no? Cuántos somos, cuántos alumnos de posgrado estamos y que cada uno de nosotros tenemos distintos intereses, ¿no? Formativos, de interés, no sé, de conveniencia, ¿no? Por parte de nuestro sistema y demás. Algo que es importante igual para mí es esto, como usted decía bien, yo soy una de las maestras que dice, a la escuela vienen a aprender, venimos a equivocarnos y no tengan miedo de equivocarse, ¿no? No tengan miedo de preguntar, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque a veces en el nivel superior se da mucha controversia y mucho, ¿cómo se llama? Como retos, como esta parte de Desafíos. Es desafíos, exactamente, y que todos quieren ser perfectos ya en la universidad, ¿no? Todos quieren sacar 10, ¿no? Y de repente no hay el compañerismo, de repente no hay esa parte de la colaboración que hoy también en día nos marca mucho, ¿no? Inclusive los consejos técnicos ahorita se han estado estableciendo el trabajo colaborativo, porque sabemos muy bien que si no colaboramos entre nosotros, pues no se puede, una organización, una institución no puede crecer, ¿no? Y dentro del plan y programa, que diga, dentro del plan de mejora continua, establecemos mucho esos valores, ¿no? Esos valores del compañerismo, del trabajo colaborativo. Y es muy importante cuando tú le dices al alumno en universidad, ¿no? De hecho, inclusive hasta las reacciones que se ven, ¿no? Bueno, te vienes a equivocar, ¿no? O sea, no importa. A eso vienes, ¿no? Entonces, porque si lo sabes, ¿para qué vienes, no? O sea, no existe ese enriquecimiento de los distintos saberes y en las universidades pedagógicas, por ejemplo, se da mucho esa parte del compartir experiencias de los distintos contextos y es súper, súper bonito esa parte, ¿no? Y ahorita nosotros también en los posgrados, es bonito porque aprendemos más, ¿no? Y a veces cuando el alumno no pregunta o cuando el alumno tiene esas inseguridades, yo creo que denota también que no hay confianza en la institución educativa en la que está, ¿no? No le tiene confianza a su maestro, a su asesor. Y entonces eso es lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno tiene confianza, bueno, pues igual y no paras de hablar y escribes, ¿no? Y haces cartas y haces, y subrayas y ves y investigas, como usted dice, ¿no?
Y yo creo que aquí esa es la parte que entonces analizar qué nos hace falta a nosotros como asesores, como maestros, ¿por qué mi grupo está actuando o está llevando esa dinámica grupal, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de mi grupo? ¿Y por qué se está dando estas competencias entre ellos? A veces son competencias positivas, pero en la mayoría son competencias negativas, ¿no? Y entonces, son muchos desafíos que nosotros como asesores, por ejemplo, del nivel universitario o igual en primaria, se da mucho esa competitividad, ¿no? Inclusive ya muchas escuelas han quitado el dichoso cuadro, ¿no? Cuadro de honor, ¿no? O el cuadro de calificaciones, porque estábamos cayendo en algo pues negativo, inclusive de autoestima para los propios niños. Entonces sí es importante eso de que enfaticemos mucho a nuestros alumnos en que pregunten y se equivoquen, no pasa nada si se equivocan, porque a veces acostumbramos a nuestros niños, inclusive de primaria, a que sean el mejor, que puro 10, ¿no? Los papás siempre, ¿por qué no sacaste 10? Y luego, ¿por qué no puedes? Si aquel fulanito puede, ¿por qué tú no? Bien los están regañando a los pobres niños. Pero entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa cuando a un niño le pones 5 o 6 y se quiere casi matar, ¿no? Se quiere matar y bueno, hace un show, hace un pancho y entonces hay una frustración inmediata y dices, bueno, eso también lo tenemos que abordar en el salón de clases, ¿no? Y más en educación básica. Poner ese tipo de desafíos a los niños para gestionar, y ahorita es la parte socioafectiva que también estamos implementando en los consejos técnicos y ahorita en el regreso a clases, ¿no? Gracias, maestra Ilenia. Ahorita la maestra me recordó un caso y se los voy a contar porque nos puede suceder a nosotros. Hay una escuela, no les voy a decir el nombre porque a lo mejor ustedes la conocen. Hay una escuela primaria en donde hay un total de maestros de 15 maestros. La gran mayoría son maestras. Desafortunadamente, no hay trabajo colaborativo entre las maestras. Y hay algunas maestras que son jóvenes dentro del total de esos maestros y otras maestras que ya tienen cierta antigüedad. Ya algunas están por cumplir los 30, 35 años de servicio. Pero hay maestras jóvenes que tienen a lo mejor 4 años, una que tiene 6 años de haber egresado de la licenciatura. ¿Qué está pasando? Que los maestros que son recién egresados, a lo mejor egresaron hace 10 años, no trabajan de forma colaborativa con los maestros que ya tienen cierta antigüedad. Entonces hay un roce entre maestros, hay un dilema. Tanto es así que hay conflictos internos entre ellos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que los niños de educación básica, vamos a hablar de los niños de tercero, cuarto, quinto y sexto, ellos están observando el comportamiento de los maestros. Nada más si analizamos, ¿verdad? Me pongo a pensar que si así se están comportando los maestros, todo eso lo está percibiendo el niño. Entonces, cuando tú impartes un tema que es de valores, de ética, de moral, los niños opinan. Pero maestra, usted me está diciendo que la moral y la ética es esto, pero yo estoy visualizando, por ejemplo, en algunos maestros de aquí de la escuela que su comportamiento es inadecuado, que su comportamiento no es inclusivo. Entonces, ¿a qué estamos incitando al alumno? Eso es por una parte. Ahorita que la maestra estaba mencionando el trabajo compartido, el trabajo colaborativo, el trabajo de inclusión. El segundo punto, hay que enseñar a los alumnos que sean autodidactas y hay que irlos acostumbrando que el 10 no significa tener la competencia. El alumno que saca 10 no es porque tiene todo el conocimiento. Recuerden, para que un alumno obtenga la calificación de 10, tiene que ser una eminencia. Y hablando de eminencia, ¿verdad? En su examen, ustedes saben que se aplican exámenes escritos todavía en las escuelas. En el examen escrito,
para que ese alumno tenga 10, tanto en el examen escrito como su participación, la interacción de grupo, debe de tener 10. ¿Por qué? Porque le pongo al alumno un 10, pero recuerden que son puntos según la política de evaluación de los criterios, ¿verdad? En donde la asistencia ya te vale el 10%, la participación te vale un 5%, las tareas te vale un 30%, el examen te vale otro 30%. Entonces, ahí mismo vas sumando y vas sacando el 10. Entonces, hay que rectificar muy bien a qué alumno le ponemos el 10. Algo que yo les quiero decir, que yo en lo personal, a mis alumnos que he tenido, yo a nadie le pongo 10. El máximo de calificación que yo aplico es 9. ¿Por qué? Para que realmente un alumno tenga 10 es porque es un alumno eminente y porque he evaluado que en sus exámenes, ¿verdad? Tanto escritos como orales, obtiene un puntaje de 10 para que el alumno tenga el 10 de calificación. Ahora bien, estamos perjudicando al alumno y no es culpa de nosotros, vuelvo a repetir, es de los antecedentes que hemos venido arrastrando, del historial que tiene el niño, de esa educación bancaria, de esa educación tradicional, en donde decimos, es que el alumno que tiene 10 es el más inteligente y no es así. Yo puedo tener 10 y no puedo tener la competencia para estar en un mercado laboral. Incluso puede haber algún alumno de 8 y es más competente que aquel egresado que sacó 10. Entonces, ahorita que hacía la comparación la compañera maestra, hay que identificar muy bien cómo me estoy dirigiendo con mis alumnos, porque si no me dirijo de forma adecuada, hay que ir eliminando los premios, como decía la maestra, damos premios o ponemos cuadro de honor a los alumnos, hay que eliminarlos, los diplomas que nosotros generamos en cada ciclo escolar, de primero le damos un diploma al de mejor promedio, hay que ir eliminando por otra actividad o por otro obsequio. ¿Por qué? Porque si yo le doy un diploma a algún alumno que tiene 10 y tengo alumnos de 9 que tal vez no me di su competencia de ese niño, porque fíjense que aquí hay otro dilema en esta parte de la política. Estamos trabajando en algunas escuelas bajo el esquema de competencias. Entonces, recuerden que la misma palabra de competencia nos los está diciendo. Es el conjunto de conocimientos, es el conjunto de habilidades, el conjunto de destrezas, el conjunto de actitudes que tiene mi alumno para que realmente alcance la competencia. Es por eso que yo les decía, yo casi no acostumbro el 10 porque yo tengo que revisar si realmente la competencia que yo estoy evaluando por dimensiones es correcta hacia mi alumno. Si no, entonces yo estoy cayendo en un error. A lo mejor más adelante van a llevar alguna materia relacionada a la educación por competencias. Ahí se les enseña cómo identificar las competencias a través de los criterios de evaluación y cómo tengo que evaluar al alumno, qué tipo de instrumento de evaluación tengo que utilizar para poder obtener la competencia real del alumno. ¿Por qué? Porque habemos maestros que todavía evaluamos a la antigüita. Y lo digo porque en cierto momento a mí me ha pasado y a lo mejor a ustedes les ha pasado que cuando tenemos muchos grupos, no tengo yo acostumbro a hacer un concentrado, una tabla con los porcentajes de cómo sacar las competencias de cada una de las actividades y ya nomás voy haciendo resultados. Pero me ha sucedido que hay escuelas que yo termino la asignatura a lo mejor el 15 de mayo y el 16 yo ya tengo que subir calificaciones, me los piden de forma inmediata, entonces no me da tiempo. Y más si tengo varios grupos, entonces ahí ya no me da tiempo sacar la calificación por competencias. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los maestros por la premura? Pues nos vamos, ¿verdad?, con el criterio de evaluación que en su momento establecí, pero pues ahí estoy cayendo en un error. Tengo que visualizar, ¿verdad?, si realmente mi alumno tiene la competencia o no la tiene la competencia para aplicar el 10. Adelante, maestro Wilfrido, ¿tiene usted algún comentario? Sí, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bueno, hablando del Plan Nacional y especialmente de las políticas sociales que refiere a la educación y del programa sectorial, me llama mucho la atención que, bueno, esto para mí es sexenal, desafortunadamente, ¿no? Es el eje de todo.
hay unas cosas, y ahorita voy a hablar del programa sectorial. No hay nada nuevo, no, sigue siendo lo mismo, no solamente se detalla, ¿no? Entonces yo creo que para cambiar debe haber un cambio de raíz, ¿no? Puede ser que digamos que vamos a empezar, no importa, hay que empezar, ¿no? Porque solamente estamos adornando algo que eh, está mal hecho, se oye así, pero siendo drástico está mal hecho porque no está contextualizado, porque a veces solamente está formulado desde una persona que está atrás de un escritorio o un grupo de asesores que persiguen ciertos intereses de acuerdo al PIB o de acuerdo a un presupuesto, ¿no? Que se dedica a la educación. Ese es el eje, ¿no? Central de todo, esa es la raíz, ¿no? En base a eso se formulan o se programan ciertos proyectos a nivel nacional, ¿no? Y de ahí es que se van a ir modificando o integrando ciertos factores. Por ejemplo, ahora se habla de interculturalidad o se habla de la equidad de género que va ahí por el lenguaje inclusivo ya directamente cuando habla de una educación inclusiva, se habla de un lenguaje inclusivo en las escuelas, se habla de muchas cosas, pero no se habla decían ahorita, de resultados. ¿Cuáles han sido los resultados? Y en base a eso se debe de trabajar, ¿no? En instancia. ¿Para qué? Para que se haga algo diferente, ¿no? Si a través de las décadas que la educación de México no ha avanzado o no ha cumplido o no ha alcanzado los objetivos, pues ver qué se ha estado haciendo para no caer en lo mismo, no seguir en eso. Hoy en día se habla mucho, pero en realidad en la práctica es donde ahí se deben de retomar o recabar cierta información. ¿Qué está funcionando en verdad? ¿A quiénes? A los agentes educativos, ¿no? Se habla de un impacto, en el programa sectorial se habla de una transformación desde los niños, jóvenes y, ¿por qué no decir, los adultos? Y también se habla de la mujer, se habla de la oportunidad a una educación de calidad. Hoy en día se habla, cuando hablamos de la escuela, de la nueva escuela mexicana, se habla de los valores, de esta parte humanística, ¿no? Y también, bueno, yo trabajo en un nivel medio superior con esto del desarrollo de las habilidades socioemocionales por parte de la ONU y todo este programa que trae, qué tanto ha influido en la educación, qué beneficios ha traído, ¿no? Eh, el, la relación que tenemos con los resultados que hemos tenido a través de los años y qué hemos hecho por ello. Los organismos internacionales tienen que ver en esto también. ¿Por qué? En el caso de la ONU, el caso de las evaluaciones, también se habla de la prueba PISA, cómo hemos ido evolucionando o cómo estamos otra vez en lo mismo, ¿no? Los resultados siguen siendo los mismos y no estamos haciendo algo significativo. Primero que nada, en un proyecto nacional. Y luego, en las escuelas, algo que me llama mucho la atención y acertadamente decía usted, primero que nada, los docentes debemos ser investigadores para poder nosotros irradiar eso con nuestros estudiantes desde el nivel básico hasta el nivel superior, ¿no? ¿Qué hago yo docente para hacer investigación? ¿Cómo yo puedo enseñarle a un niño a hacer investigación cuando yo no la hago, cuando yo no leo, ¿no? Entonces, por ejemplo, de los resultados que se tienen en la prueba PISA a nivel medio superior, es que las mujeres, por ejemplo, han tenido mejores resultados en la cuestión lectora y en el caso de los hombres en la cuestión matemática, pero ¿por qué no mejorar ambos? ¿Por qué no en verdad hacer un estudio de fondo para que se obtengan mejores resultados, ¿no? Otra cosa que me llama mucho la atención y que hoy en día yo trabajo en un área donde los jóvenes hablan lenguas madres y no se le da tanta proyección como debería de ser, más que nada en jóvenes que hay mucho talento, ¿no? Y como nosotros, como yo siempre he dicho que desde nuestra trinchera, haz lo mejor que tú puedas, como te educaron, pero adapta nuevas cosas, porque hoy en día hay un factor que mueve a todo esto también, la tecnología. Quien no sabe tecnología, desafortunadamente está fuera y a veces como profesores nos cuesta romper nuestra área de confort. Estamos acostumbrados a dar las clases desde hace 5 años, 10, 20, y le seguimos igual,
¿no? O sea, y decir, voy a utilizar una computadora y ahora voy a manejar plataformas, pero también primero tengo que hacer se habla también de que en esta parte debe haber yo creo, un compromiso como docente de mejorar, de actualizarte, de ver que hoy en día las generaciones son diferentes, tienes que buscar nuevas formas de comunicarte. Para empezar, tocó lo de la pandemia y quien no sabía utilizar una computadora o quien no sabía entrar en formas, pues tuvo que buscar la forma de mejorar ese espacio y de hacerlo interesante. Entonces, ante esta situación, si se sigue haciendo lo mismo, si no nos esforzamos, vamos a tener los mismos resultados, ¿no? Otra cosa que también me llama mucho la atención, esto de que restringir una inversión en la educación, híjole, como nación o como país, es ir hacia atrás, ¿no? En el caso de CONACYT, ¿no? O sea, las becas y todo eso. Lo que yo sí creo, que si en verdad quieren hacer algo diferente, pues, o sea, que hagan una investigación también como ellos, o sea, que las cosas se sigan dando, que se den como se debe de dar. Si no se estaban haciendo de esa forma, pero a ver, ¿por qué no se están haciendo? Se deben pero no debes de disminuir ese apoyo, porque esto es una puerta a la educación y al crecimiento, al desarrollo, a la investigación. Uf, no, es decir, es como decir, bueno, pues de 20 escuelas que tenías, ahora vamos a tener 10 y los que puedan, y los que no, pues esperan, ¿no? O sea, a ver cuándo y si se cansan mejor, ¿no? Entonces, yo creo que esto es hacer un análisis de raíz. Algo que, algo que me llama la atención, ¿no? Y hablar de esto también infiere quién está atrás de un programa, una dirigencia, y aquí entran otros intereses que si lo vamos a ver siempre va a ser algo gigantesco, pero quienes estamos frente a grupo, frente a estudiantes, ya sea a través de una computadora, somos los docentes y tenemos que hacerlo, tenemos que hacer cosas diferentes nosotros, porque diapositiva, y algo que hay que recalcar de lo que estaba comentando, hay que desaprender muchos estilos que nosotros tenemos, muchas metodologías dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, por aprender nuevos estilos, nuevos métodos. Y para ello, maestros, muy independiente, ¿verdad?, que nosotros tenemos lineamientos institucionales, lineamientos internos y externos de parte de la Secretaría de Educación, cada uno de nosotros tenemos libertad de cátedra. Y en esa libertad, de acuerdo al currículum, de acuerdo a lo que yo voy a enseñar, hay que desaprender por aprender cosas nuevas. El punto exacto que tocó el maestro ahorita en relación a las nuevas tecnologías o a las TICs, hay que aprender, ¿verdad? Hay cursos gratuitos en cuestión del tema de gamificación. Gamificación, que es una manera acta que va vinculada a las TICs, a las tecnologías de la información y la comunicación. Y el maestro mencionaba ahorita algunas variables que vienen en estos documentos, lo que es interculturalidad, equidad de género, lenguaje inclusivo y competencias. Pero él nombró algo bien cierto y ustedes también lo han tenido en cada uno de los consejos técnicos. Habilidades socioemocionales. Fíjense, este tema tan importante que va dentro de estas políticas y que a veces no le hemos dado el énfasis, aunque en el consejo técnico lo tenemos. Las habilidades socioemocionales forman parte de la actitud del alumno. Inconscientemente este tema, que algunos ya lo han trabajado y algunos no lo han trabajado, se deriva en la actitud del alumno. Y esta actitud del alumno está dentro de la competencia. Fíjense qué tan interesante es esto. Yo les decía que esta materia es muy bonita porque se relaciona con otras asignaturas, hace la transversalidad con otras materias. Y ahorita que el compañero maestro nos hizo favor de mencionar, ¿verdad?, que actualmente se está trabajando por habilidades socioemocionales, este tema va unado a competencias.
Y si yo como maestro lo estoy trabajando, se va a ver reflejado en la competencia, ¿verdad? Porque es la actitud que tiene el alumno en el salón de clases. Ahora, otro punto bien importante, que, bueno, lo interesante es que la clase se queda grabada. Otro punto bien importante que me hace ruido y he tenido la experiencia, y es una triste realidad, que no le hemos dado la importancia a esos egresados, a esos alumnos. ¿Cuáles alumnos? Los alumnos que hablan dialecto, los alumnos que tienen la raíz de las lenguas madres, como bien lo expresaba el maestro Wilfrido. Fíjense, hace 2 años tuve la oportunidad de estar vinculada a una agencia internacional, y esa agencia internacional contrataba personas o egresados que hablaran el maya, el zapoteco, el tolteco y que hablaran dialecto para traducir, para ejecutar proyectos sociales y proyectos que vayan enfocados a la interculturalidad. Y desafortunadamente, así se los puedo decir, no pude conseguir ni un alumno. La triste realidad que el gobierno o nuestros líderes o nosotros los maestros desconocemos porque no hacemos también esa vinculación a veces con el sector empresarial. Entonces se está perdiendo este talento que, válgase la redundancia de lo que les voy a decir, el alumno mama esa lengua, ese dialecto, porque lo trae desde la raíz de sus ancestros. Y es un talento que algunos de nosotros no lo tenemos. Y este talento le abre puertas, ¿verdad?, al alumno. Sin embargo, el alumno está escondido. Nadie lo regresa a ver. ¿Pero por qué? Porque no hay convocatorias. Desafortunadamente, el maestro lo decía bien claro. Los que liderean estos programas, liderean, ¿verdad?, las secretarías, son personas que están detrás de un escritorio y que no hacen trabajo de campo, no hacen diagnósticos, no supervisan. Desafortunadamente, pues estamos matando el conocimiento de esos niños y los estamos ahorillando, ¿verdad?, a que esos jóvenes y esos adultos no tengan un crecimiento profesional y no salgan de su contexto, se quedan establecidos ahí por la falta de esa vinculación. El maestro lo decía bien en claro. Entonces, ahorita que el maestro lo decía, si alguien de ustedes está en esta situación, que tengan alumnos que hablan el dialecto, pues hay que tratar de vincularlos ahorita a algunas instancias humanistas, como lo que es la CONAPRED, la Asociación de los Derechos Humanos, en donde llegan esas convocatorias y esos muchachos pueden ser partícipes, pueden ser traductores, incluso pueden viajar, pueden ser contratados a nivel internacional, ¿verdad? Pero pues ahí está escondido. En ningún documento lo dice ni lo establece, ¿verdad? Ahora bien, muy independiente del CONACYT que ya hemos mencionado, algo que también aparece en el decreto del artículo 3º y que también es una lástima, es que nuestros gobiernos o nuestros líderes, y ustedes lo saben también, no es nada que está oculto, la educación especial o los maestros que son especialistas en educación especial tienen que estar participando en la educación regular. Eso quiere decir que ya no se le va a dar prioridad a aquellos niños que tengan una discapacidad, sino que esos niños que tienen una discapacidad por la parte de la inclusión tienen que estar en el mismo grupo de educación regular. Entonces, hay una ventaja. ¿Cuál sería la ventaja? En que el niño de educación regular le puede enseñar, ¿verdad?, al niño que tiene una discapacidad, pero otra de las desventajas que hay niños que tienen una discapacidad, ¿verdad?, que necesita más atención, por ejemplo, a lo mejor parálisis cerebral, que necesita forzosamente de un asesor, de un monitor que sea especialista en educación especial. Entonces, lo que hizo hoy en día nuestros gobiernos o nuestros líderes en la educación es que el maestro de educación especial tiene que ser apoyo del maestro de educación normal o regular, por así decirlo. Entonces, ahí estamos en un error.
fue un dilema que apareció a partir del 2018, 2019. Todos los compañeros, ¿verdad?, de educación especial se desanimaron y los querían regresar, ¿verdad? Algunos les estaban comentando que sus plazas iban a desaparecer, maestros que ya tenían 8 años, 10 años de servicio en estar en educación especial y que tenían que presentar examen para educación básica, para que no perdieran sus claves. Fíjense hasta dónde hemos llegado. Estos dilemas que no están bien fundamentados, no están bien analizados a profundidad. ¿Cómo va a ser posible que un maestro de educación especial con 15 años de servicio se regrese nuevamente a presentar los exámenes de admisión para poder tener una plaza y para poder trabajar en educación regular? Fíjense, ahí se los dejo de tarea, es otro punto bien importante que nos está afectando y nos está afectando muchísimo. Le voy a dar la palabra a la maestra Silvia, ahorita maestro Wilfrido, si quiere seguir participando. Maestra Silvia, perdón, desde hace rato alzó su mano, adelante. Ya tenían 8 años, 10 años de servicio en estar en educación especial y que tenían que presentar examen para educación básica, para que no perdieran sus claves. Fíjense hasta dónde hemos llegado. Estos dilemas que no están bien fundamentados, no están bien analizados a profundidad. ¿Cómo va a ser posible que un maestro de educación especial con 15 años de servicio se regrese nuevamente a presentar los exámenes de admisión para poder tener una plaza y para poder trabajar en educación regular? Fíjense, ahí se los dejo de tarea, es otro punto bien importante que nos está afectando y nos está afectando muchísimo. Le voy a dar la palabra a la maestra Silvia, ahorita maestro Wilfrido, si quiere seguir participando. Maestra Silvia, perdón, desde hace rato alzó su mano, adelante. Sí, gracias. Yo quería comentar que, bueno, yo soy de nuevo ingreso. Llevo 2 años en primaria, hice mi examen, lo pasé, gracias a Dios me dieron mi plaza. Y bueno, pues es muy diferente, ¿no? El plan y programas que lo tienes como grabado de manera teórica a la práctica. Cuando entré... ¿Está escuchando el video? ¿Perdón? Adelante, maestra. ¿Sí se escucha lo que estoy mencionando? Sí, adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, maestra, Bueno. adelante. Adelante, maestra, ¿sí la escuchamos? Bueno. Yo sí la escucho. Bueno, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? Ay, no sé si me escuchan o no. Sí, maestra, sí la escuchamos. Adelante. Bueno. Maestra, ¿sí se escucha? Sí se escucha. Me parece que la maestra Silvia tiene un problema de conexión. Maestro Wilfrido, adelante. Sí, y bueno, igual me pasa a mí, por eso apagué la cámara porque ya no se corta mucho. Fíjese, algo que acaba de mencionar es un punto que tengo desde hace algunos años y que me llama mucho la atención, la educación especial. Por experiencia y por análisis, porque a veces me pongo a analizar, digo, y estoy ahí echándole ahí, a ver, por qué esto, por qué el otro, cómo se pueden mejorar algunas cosas. Hay una cosa que yo creo que le funcionaría bien a nuestro sistema educativo nacional, es tener un control, tener un historial de esa conexión entre las escuelas, entre los niveles educativos. Que el estudiante de primaria, desde kinder, se le generara un archivo, un folio en especial, y ahí se fuera almacenando en el transcurso del kinder, primaria, secundaria, medio superior y llegar, para que vea qué cualidades, qué características, y por qué no decirlo, qué situaciones físicas o emocionales presenta, debido a que hoy en día sé que hay educación especial hasta el nivel
básico, primaria, secundaria, pero ¿qué pasa cuando terminan estos jóvenes? ¿Hasta dónde? O sea, llegan al nivel medio superior y yo ahí no veo que haya un seguimiento como tal. En nivel medio superior llegan jóvenes que presentan ciertas situaciones especiales, ¿no? Como dicen, no hablamos de discapacidades, y a veces como docentes desconoces esa situación, ¿no? Y es a veces complejo también trabajar porque no sabes, uno, a veces no hay personal eh, que tenga el conocimiento adecuado para interactuar con jóvenes que presentan diferentes, decía, este, situaciones o habilidades especiales o conocimientos especiales. ¿Y qué pasa? Son jóvenes que desafortunadamente dejan de estudiar, ¿no? Inician, pero se sienten mal, a veces tienen problemas de lenguaje, no pueden hablar bien, no, tienen problemas de que no entienden cómo les hablas, tienes que hablar de otra forma. Entonces, tienes grupos de 50 estudiantes o de 40, entonces, y darle un espacio especial a un joven requiere de que también a varios se los vas a dar. No hay ese seguimiento para decir, a ver, mira, entró este joven y este joven presenta estas situaciones. ¿Cómo se va a trabajar? ¿No? Hay que tener en cuenta esa parte. Es una persona que tiene acceso, es una persona que se le complica escuchar, se le complica entender cómo le debes hablar, tiene ciertas reacciones, no lo hay, ¿no? Y en algunas escuelas no tenemos una orientadora social, por ejemplo, alguien que nos pueda hacer equipo. Usted hablaba muy acertadamente, no sé, del trabajo colaborativo o el trabajo, vamos a hablar también del trabajo cooperativo, entonces padres, estudiantes, docentes, o entre docentes el trabajo colaborativo. ¿Cómo poder mejorar estas situaciones o áreas de oportunidad y no se hace, ¿no? Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, es un factor que se debería de tomar en cuenta, pero bien, o sea, no nada más a medias, ¿no? O no nada más como se ha hecho. Esa sería mi participación. Gracias, maestro. Muy bien su participación. Vamos a continuar con las participaciones. El día de hoy tenemos la exposición de la maestra Reina y de la maestra Liz, porque ya nos queda muy poco tiempo. Entonces, maestra Reina, ¿sí nos escucha? Sí, sí, doctora, sí la escucho. Le estaba preguntando aquí al hospedador si puedo compartir o... voy a ver si puedo desde aquí. No puedo compartir entonces no sé si usted me la pueda presentar. A ver, déjeme ver, le doy permiso. Un No, ya momentito. creo que es que le mandé dos, pero esa es la última actividad. Es la otra que está en el otro enlace. Déjeme ver. A ver si ya puede compartir, maestra. Sí, lo intento otra vez. No puedo, pero ya mandé el enlace aquí al hospedador. No sé si me haga el favor de compartirlo. Lo mandé en el chat, pero en privado. A ver, le compartí ya los dos enlaces que usted me envió. Sí, son los dos. Primero el de Geniali y después el de Educaplay.
Los quisiera compartir usted, maestra, porque yo no puedo. A ver, déjeme ver, deme un segundito. ¿No tiene su presentación en...? Como descargada, no, nada más es el enlace. Es que ahí creo que no permite descargar. A ver, déjeme ver. O si la otra compañera la tiene lista y a lo mejor puede mejor que yo, pues que pase ella. Adelante ya, maestra, ya pude. Adelante. Ah, bueno. Ok, gracias. Pero no se ve. No lo visualiza, ahí no me diga eso. Yo sí lo No, veo. dice que compartir. Dice haga doble clic para habilitar o de compartir. No, doble clic para habilitar el modo de pantalla completa. Pero yo no veo nada. Bueno, ya se veía. A ver, cheque si ya se ve. Es que yo no veo, no sé si los demás lo ven. ¿Los demás compañeros sí lo visualizan? No, no se ve nada. No se ve, ahora sí ya se ve. Ya empezó. Ya, ahora sí. Bueno, compañeros, voy a tratar de ser breve porque tenemos también a otra compañera. El tema que yo elegí se llama la política educativa del siglo XX y siglo XXI. Sí, le puede dar la siguiente, maestra, por favor. En la flechita, por favor. Gracias. Bueno, consideré estos temas. Uno, que es el antecedente México siglo XIX, luego la política educativa siglo XX, política educativa del siglo XXI y las referencias. Sí, siguiente, por favor. Bueno, como antecedente tengo aquí México siglo XIX. Bueno, que esta Constitución de 1857, pues ya empieza a abordar el tema de educación en estos términos: laica, gratuita y obligatoria, aunque nada más existía para primaria. Eran como unos inicios. Y pues se veía la educación desde el punto de vista centralista, es decir, que todo estaba pues, en una sola unidad, que sería México. La siguiente. Posteriormente, bueno, ya ahorita sería la educación del siglo XX. En la siguiente constitución, que es la de 1917, bueno, aquí tenemos que el gobierno federal pues incrementó su peso, así como lo habíamos comentado anteriormente, respecto a los estatales en todos los ámbitos. Y pues José Vasconcelos creó el Ministerio Federal, que es del de la SEP, Secretaría de Educación Pública, en 1921. Este organismo o esta institución, que actualmente es secretaria la maestra Delfina Gómez Álvarez, en aquel tiempo pues tuvo su tarea principal, que fue la educación rural. Se crearon muchas escuelas primarias, normales, rurales, misiones culturales, grupos de docentes, profesionistas, técnicos, para capacitar a los maestros en favor de la comunidad. Sí, la que sigue. Y posteriormente pues vino una educación tecnológica, que fue por el presidente Calles, apoyado de Moisés Sáenz, en donde pues aquí lo prioritario fue pues darle un sentido práctico y productivo a la educación.
se empezaron a ver a todos los mexicanos como unos agentes de producción en beneficio de la colectividad. Y pues posteriormente vino la educación socialista con Cárdenas y Camacho en esos años, en donde pues la idea de las escuelas era que pues se le diera un mayor reconocimiento a resolver el problema agrario como un punto clave para la construcción del país. Y pues en ese caso la educación se consideraba como un paso integral para que dieran estas resoluciones. La que sigue, maestra. Bueno, esa educación socializada que se vio anteriormente y que preparaba a los niños para ese modelo social sugerido por el gobierno, dio un giro con este proyecto del plan de 11 años que fue propuesto por Jaime Torres Bodet en el llamado de la Escuela de la Unidad Nacional. Aquí hubo pues mucho crecimiento demográfico. Este plan de 11 años, que va del 59 al 70, pues tuvo el objetivo de acelerar y mejorar el proceso educativo. No, todavía no, bajo la dirección de Torres Bodet. Y aquí fue donde se fundó, bueno, en el 1959, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. El objetivo, pues, era que todos, pues, estuvieran, pues, educados gratuitamente, apoyados de las grandes cantidades de libros. Ahora sí, la que sigue, maestra. Me hace el favor. Posteriormente, la educación democrática que se dio por estos años de Echeverría, entre el 70 y el 76, fue esta educación democrática, donde su rasgo principal era desarrollar las capacidades de aprender a aprender. Y pues viene por ahí, hay mayor crecimiento en educación media y superior. Con el Plan Nacional, empiezan a ver esto de la descentralización educativa, ya no concentrarlo todo ahora sí que en México, en la ciudad, sino que pues que los estados tuvieran una mayor independencia. Están en auge los albergues y pues los instructores comunitarios. Sí, maestra, la que sigue, por favor. Y bueno, aquí con Miguel de la Madrid, él pues propone este programa nacional de educación, cultura, recreación, deporte del 84 al 88, y aquí es donde empiezan a dar un año de preescolar a todos los niños. De nuevo se reitera el hecho de la descentralización de la educación y a reformar los estudios de educación normal. Y empiezan a introducir también el concepto de calidad como un elemento central para consolidar la política educativa. Pero es hasta el siguiente periodo, como dijeron los compañeros, esto es sexenal, que ya pues da como que se fortalece más. Doctora, la que sigue, por favor. Bueno, y esto es más evidente con este acuerdo nacional para la modernización de la educación básica y normal, que fue en 1992, cuando pues es presidente aquí el señor Salinas, y se empieza a dar el concepto de modernización educativa, en donde un punto importante pues es que la secundaria se hace obligatoria, hay reformas en la Ley General de Educación y en el artículo 3º, en donde pues sí hay pues cambios algo significativos, como el hecho de que esos cambios que se proponen es según estos cambios económicos de la transformación mundial que estaba sucediendo pues en esa época, marcadas por el libre mercado. La que sigue, por favor, doctora. Esta idea persiste con el otro gobierno porque pues en aquel tiempo, cuando Salinas fue presidente, también, era secretario de Educación Ernesto Zedillo, y posteriormente pues él fue presidente, entonces él continuó con esas mismas ideas. Aquí hay una edición de libros en lenguas indígenas y aparecen algunos programas compensatorios como este de Progresa y PARE y otros más. La que sigue, por favor, doctora. Bueno, ahora ya estamos en la del siglo XXI, la política educativa. ¿Le puede dar, por favor, la que sigue? Bueno, y aquí con el México ya del siglo XXI, pues hay un cambio de gobierno, cambios de ideas en apariencia, aunque prácticamente seguimos bajo la misma cuestión de que pues se considera la perspectiva de formación como capital humano para pues que
para el mercado laboral. En este caso, pues, este programa Nacional de Educación 2001-2006 aboga por una educación de calidad para todos con un enfoque para el siglo XXI. Hay distintos subprogramas que apoyan pues esta idea y se empieza a ver el concepto de calidad y equidad. Además de que aquí se inicia con la fundación del Instituto Nacional de la Evaluación para la Educación, que fue más independiente cuando Peña Nieto, cuando ya se hizo las demás evaluaciones. Y pues aquí algo que me pareció importante es que empiezan a ver cómo saber si avanzamos. Evaluación y rendición de cuentas, que eso yo no lo noté quizá en las otras administraciones. Aparte de que hay un diagnóstico, pues quieren saber cómo es que vamos, cómo vamos avanzando o cuáles son nuestras áreas de oportunidad. La que sigue, por favor, doctora. Y bueno, aquí con Felipe Calderón, que es parte de esto del siglo XXI, se da esto de la educación de calidad y que los egresados respondan a esos requerimientos empresariales. Prácticamente es la misma idea de la de Fox, pero pues aquí hay un documento, bueno, esta Alianza por la Calidad de Educación en 2008, en donde empieza a haber algo así como que más ¿cómo les puedo decir? Más objetivo en relación a que las plazas pues ya se asignaban mediante un concurso a través de los cuales pues uno podía ir a elegir en dónde y de acuerdo a ciertos requisitos. Y bueno, aquí también incluye el proyecto de Visión 2030, en donde la educación es la base de la equidad social. Se sigue manteniendo esa misma idea. Y bueno, aquí con Peña Nieto, que fue del 2012 al 18, la reforma educativa marca calidad y equidad. Se consigue la evaluación magisterial, el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, que se creó allá con Fox, pues aquí es más independiente. Y por ahí también el servicio profesional docente. Hay un nuevo modelo educativo que trae un enfoque de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y pues persisten los exámenes de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los profesores, en donde parecía que pues eso era punitivo. Y ya, bueno, la que sigue. Y pues actualmente pues tenemos con el presidente Andrés Manuel López Obrador del 18 al 24, en donde esa forma de ingresar pues y de permanecer, en fin, distintos rubros, pues se cancela y pues él marca pues otros criterios. Se integran también los principios de integralidad, como sería también la inclusión, la equidad, la excelencia y pues un apoyo que es las becas Benito Juárez, que aquí yo lo puse que es justo casi para el nivel medio superior, porque pues en educación básica solo se la dan o se las asignan a las escuelas del programa de Escuelas al 100. Y bueno, creo que es todo, maestra, doctora. Yo por ahí preparé una actividad considerando los puntos, las palabras clave. No sé si la pueda compartir también o la podemos compartir yo creo que con todos, porque contiene algunas palabras clave sobre pues esto de las políticas educativas siglo XX y XXI. Igual y se las copio por aquí, porque Maestra bueno, Reina, su actividad la podemos dejar de tarea. Porque ya Dios. Sí, ok. No quería dejarles. La podemos dejar de tarea porque ya son las 5:48. Les quiero robar 10 minutitos, terminar antes de la clase porque tengo otra clase después. Me da pena con la maestra Liz porque ya no le va a tocar exponer el día de hoy, pero para la próxima clase, ¿verdad? Iniciaría la maestra primero. Voy a cortar los tiempos de mi explicación para que tengamos oportunidad de pasar 4. Maestra Liz, usted pasaría en número 1 para la próxima clase. ¿Alguien más? Doctora. ¿Puedo pasar? Sí, doctora. ¿Alguien más que quiera pasar para la próxima sesión? Si pudiera yo. ¿Maestro Wilfrido o quién? Sergio. Sergio, claro que sí. Sí. Número 2. ¿Alguien más? Alejandra. Maestra Alejandra. ¿Me faltaría También otro? del profesor, bueno, yo, Wilfrido. Wilfrido. Perfecto.
Vamos en la próxima clase a iniciar con sus exposiciones para que nos dé tiempo y ya después retroalimento los temas, porque ahorita ya no nos daría tiempo, ya solamente me quedan 10 minutitos. Esta presentación, maestra Reina, me gustaría, si es que la tiene en diapositiva, que se la comparta a sus compañeros. Está muy bien resumida, nos habla de la historia de la política educativa, si nos las puede compartir, o en dado caso, bueno, ya ustedes ya tienen el link, se los vuelvo a subir en plataforma para que en cuanto ustedes tengan un rato libre, ustedes vayan repasando. Esta información, algunos de ustedes ya son expertos, simplemente que a veces como dejamos de trabajar estos temas se nos van olvidando, solamente es un refuerzo, es una retroalimentación que nos marca en nuestro programa de estudios. Bien, en cuestión de las tareas, recalco, les voy a dar el correo personal, se los voy a escribir en el grupo de WhatsApp para que me manden sus tareas a través del correo, para aquellos que tengan dudas y tengan problemas de subir su actividad en la plataforma, para que ya no haya pretextos. Solamente tuve la oportunidad de evaluar algunos, no todos, sin embargo, si no todos entregaron tareas, pues esto pues no se ve adecuado. Entonces me gustaría que todo el grupo entregue sus tareas en tiempo y forma. Las tareas les voy a subir en una notita en el grupo de WhatsApp, las fechas y la hora para que no haya esa confusión que hubo en la plataforma, para que todos seamos puntuales de entregar nuestras tareas. ¿De acuerdo, maestros? Sí, doctora. Sí, gracias. Me dio gusto estar Sí, trabajando con ustedes. Gracias por su puntualidad. Gracias por su participación. Y bueno, les deseo que tengan una bonita tarde. Cuídense mucho. Igualmente, doctora, saludos. Igualmente, doctora, gracias. Hasta luego, hasta luego. Muchas luego. gracias. Linda Gracias. tarde. Adiós, adiós, adiós.